De verdad es un privilegio que hayan contado con nosotros. Pues sí, tuvimos también el privilegio de adoptar estos preciosos niños. Nos acompañan esta noche Isaac y Juan Sebastián. Ambos los adoptamos en tiempos diferentes. La historia pues es larga y no nos podemos detener tanto en ella, pero al momento de nosotros llegar pues cuando nos casamos en el año 93, mi esposa tuvo una miomatosis muy severa, de la cual les trajeron unos 18 tumores del vientre, ¿no? Y el médico que la operó aquí en Bogotá, nosotros somos de aquí, y él le dijo, vamos a dejarle el útero con la esperanza de que pueda usted gestar un hijo, ¿no? Y como pudo, él dejó allí el útero. Pasaron unos 9 años esperando nosotros quedar en embarazo, y la verdad pasaba el tiempo y nunca se dio. Entonces ya el Señor puso en nuestro corazón, bueno, y por qué no pensar en la adopción. Pensamos en tratamientos de esterilidad, todo esto que sabemos que son los procesos que normalmente se siguen, pero empezamos a orar al Señor, a poner eso. Estábamos en un gran conflicto. En el 96 fuimos enviados a pastorear, y era un conflicto nosotros como pastores, como tratar de presentar la fe y a la vez ya en esta situación. Entonces, como cuestionados por la misma gente, bueno, y si ustedes tanto creen en el Señor, ¿dónde está la fe para creer que Él puede darles un hijo biológico? Y tuvimos la bendición del mismo proceso que Vilmita vivió, en una segunda oportunidad. A los 9 años ella le volvieron a crecer los miomas, ya un poco más severo que la primera vez, y en ese proceso de estar esperando la operación de ella, ustedes saben que aquí en Colombia es un poquito dispendioso, y eso pasó como un año mientras ella pudo tener su operación. Pero en ese tiempo empezamos ya a madurar la idea en nuestro corazón de la adopción. Entonces, mientras ella estaba siendo preparada para la operación, a la vez estábamos nosotros tramitando esto con el bienestar familiar. Empezamos a asistir a los talleres y empezamos nosotros a escuchar lo que significaba el adoptar, y que más que nosotros darles un privilegio a los niños de tener papás, eran ellos los que nos daban a nosotros el privilegio de ser padres a nosotros, ¿no? Y empezamos nosotros a orar a Dios, y yo tenía un conflicto grande en mi corazón. Bueno, ¿esto será de Dios? ¿Será que yo me estoy moviendo de pronto como Abraham, ¿no? Como con Agar, tratando de traer un Ismael, ¿no? Y yo le oraba al Señor, Señor, yo no quiero un Ismael, yo quiero un Isaac, ¿no? Alguien que sea dado por la promesa. Y estaba yo en ese conflicto, y una madrugada orando por esto, el Señor me mostraba cómo en algunos documentos encontrados del tiempo de Abraham, decía en esos documentos que el criado que estaba con él era hijo, y si venía un hijo biológico, entonces el siervo perdía como sus privilegios de heredero, y eran pasados al hijo biológico. Y entonces yo le dije, Señor, pero ¿cómo es esto? Entonces él dijo, Abraham se rigió por las leyes de su tiempo, rígete tú por las leyes de tu tiempo. Y en Colombia, todas las personas que adoptan, todos los hijos adoptivos tienen iguales derechos que los hijos biológicos. Entonces yo sentí completa paz en mi corazón. Fuimos al bienestar, y en una de esas veces que fuimos, estábamos en la oficina del bienestar familiar, ya como entregando los últimos papeles, cuando llegaron 2 hombres extranjeros a la oficina del bienestar familiar. Y ellos estábamos solamente los 2, y ellos 2 esperando hablar con la abogada del bienestar. Entonces ellos 2 venían con un pastor conocido de la ciudad. Yo saludé al pastor y él me los presentó a ellos, y sucede que eran unos profetas de Pensacola. Entonces el profeta me dijo, tengo una palabra para ti. Y empezó a soltar, bueno, muchas cosas, pero la primero que él me decía era,
lo que tú estás haciendo es mi voluntad. Y yo caí de rodillas como sintiendo la certificación del Señor. Mira, yo no estaba en una congregación, no estaba en ningún lugar religioso, estaba en la oficina de bienestar familiar, arrodillado, llorando, recibiendo la confirmación de parte del Señor de que lo que yo estaba haciendo era completamente su voluntad. Entonces yo sentí completa certeza en mi corazón de que tenía que seguir adelante, y a los días que mi esposa fue operada, ya nosotros habíamos terminado los talleres con el bienestar familiar. Estamos esperando la notificación pues del bienestar de que si salíamos aprobados o no, y ya en febrero como del 2003 nos llaman y nos dicen: fueron aprobados como padres adoptantes. Y yo boté ese teléfono y los dos saltábamos de la dicha de que teníamos por fin nuestro hijo. Fuimos corriendo ya cuando nos dijeron que fuéramos. Estábamos en la oficina y mi esposa cogía ese niño que era Isaac y lo cogía, tenía 3 meses, imagínate. Y ella lo miraba y decía: es un ángel, ¿no? Primero que no lo quería ni ver, porque estaba en shock y yo me tocó cogerlo primero a mí, y luego se lo acerqué y ya ella como que no lo creía y salió rápido de la oficina antes de que lo quitara. Y ella estaba demasiado emocionada, y de verdad que para nosotros nos cambió la vida para siempre. Isaac nos ha cambiado la vida para siempre. Ya después fuimos enviados a pastorear en Medellín, y de allí empezamos el segundo trámite de adopción de nuestro hijo Juan Sebastián. Ya él tenía cerca de los 2 años, unos 21 meses de edad. Y también fue una experiencia muy hermosa. Cuando vino él, era un susto de él porque estaba siendo como desarraigado de su hogar sustituto, pero Dios nos dio como una gracia. Imagínate, teníamos que quedarnos 8 días ahí en Ibagué mientras el bienestar estaba pendiente, y luego venirnos con él a Medellín. Y cuando nos vinimos a Medellín, de todos modos para él fue un shock, ¿no? Porque era un viaje, era desarraigarse de todo, ¿no? Y pues nos enseñaron a nosotros cómo cuidarlos a ambos, ¿no? El segundo niño apenas llegando, y el primero cuidando de que no le quiten lo que ya tenía, ¿no? Entonces ha sido siempre un crecimiento allí como familia muy, muy especial, y la verdad creo que Dios nos ha dado el privilegio de experimentar lo que es Él como Padre, ¿no? De ser papás es tal vez de los privilegios más grandes que pueden existir sobre la humanidad. A mi esposa. Muy buenas noches. Gracias, doctora Afanador, por invitarnos. Para nosotros es un honor estar en este lugar, y siempre Dios es el que abre las puertas. Y cuando nosotros adoptamos, en ese tiempo que nosotros adoptamos, Isaac ya tiene, párate mi amor, Isaac es el mayor, él se llama Isaac, le pusimos Isaac porque es nuestro Isaac, y Juan Sebastián, que es el menor. Cuando nosotros tomamos esa decisión, sobre todo en Isaac, a nosotros se nos vino encima la iglesia. Los primeros que se nos vinieron encima fueron la iglesia. ¿Cómo un pastor va a adoptar? Eso puede ser a la locura. No. Había mujeres de mi iglesia que se me acercaban muy amorosas, muy tiernas, pero a hacerme daño. Entonces ella me decía: no, es que tiene que ser de ahí, porque es que Dios es un Dios de milagros. Y para mí, yo entré en un conflicto como ustedes no se lo imaginan. Yo decía: ¿cómo hago? Fue tanto el conflicto que el día que yo entré a cirugía no le dije a nadie. Yo dije: no quiero que nadie sepa. No quiero que nadie sepa porque voy a ser juzgada. ¿Qué pecado tendrá? ¿No? ¿Qué guardado tendrá por allá? ¿No? Todo eso era lo que me decían. Y yo decía: no, Señor, yo tuve que pedir consejo para saber qué hacer, porque era muy difícil tomar la decisión. Pero hoy en día digo: valió la pena. Realmente yo estoy con total. Y cuando nosotros salimos del bienestar familiar con los 2 niños, yo dije: yo voy a ser, con mi esposo vamos a ser promotores de la adopción, porque no hay como que un niño sea adoptado por una familia cristiana.
que le dé los principios cristianos, que sea una generación renovada. Porque yo digo, a eso nos llamó Dios como iglesia, a renovar, a cambiar. O sea, Dios no nos llama a nosotros a encerrarnos en un lugar tan bonito como este. Pues yo digo, hay mucho más allá, hay gente que necesita allá afuera recibir, y hay niños que necesitan ser cambiados, y nosotros somos los encargados. Cuando nosotros tuvimos el privilegio de adoptar nuestros hijos son tolimenses. En ese tiempo nosotros vivíamos en el Tolima, vivimos allí 9 años, dejamos establecida una iglesia y fuimos enviados a Medellín. En Medellín duramos 9 años y ahorita otra vez volvimos aquí a Bogotá. Y yo puedo decir que he sido muy bendecida, que soy una enamorada de la adopción, porque mis hijos son un reflejo del amor de Dios. Y estando en Medellín, Dios puso en mi corazón escribir un libro sobre la adopción. Yo dije, la gente tiene que saber lo que es la bendición de la adopción. La gente tiene que experimentar lo que yo experimenté y lo que fue para nosotros la adopción, lo que ha sido para nosotros nuestros hijos. Y yo me levantaba en las mañanas y cogía mi computador y escribía y escribía y escribía. Y yo comencé a escribir y no paraba de escribir. Y yo decía, Señor, aquí tiene que salir un libro, aquí tiene que salir algo que toque a la gente. Y Dios me llevó me gustaba mucho tu testimonio. ¿Cómo te llamas? Marta. Marta, me identifico mucho contigo, porque de verdad que todo lo que ustedes vivieron, nosotros lo vivimos. María. Y nosotros escribimos este libro. Me gustaba lo que tú decías también, es que la adopción es un embarazo. Es igual, o sea, no hay diferencia entre un embarazo natural a un embarazo de una adopción. Entonces, mi libro yo le llamé La adopción, un embarazo del corazón. Entonces, cada vez que mi hijo me decía, me hablaba sobre cómo nació él, yo le decía, es que yo no te pude tener en mi barriguita. Él sabe eso. Tú naciste fue en mi corazón. Tú naciste fue en mi corazón, y todo el proceso de embarazo lo vivimos nosotros. Nosotros orábamos por la mujer que tenía en el vientre Isaac, orábamos por todo ese proceso, orábamos, Señor, que él esté seguro, que él esté guardado, Señor, que en el momento de nosotros lo recibimos, nosotros sí lo aceptamos, nosotros sí lo amamos, sí lo recibimos, y fue una bendición. Cuando nos llamaron para adoptar a Isaac, que fue el primero, él tenía 3 mesecitos, o sea, para mí eso fue, yo entré en shock, pero era un shock, la verdad, yo veo eso, yo tengo un video grabado, y yo digo, no, a mí, ¿qué me pasó pues? Dios mío, ahí viene el niño, yo recuerdo que yo estaba así, ahí viene el niño, y yo volteo a mirar y yo veo que traen un cobertor, un bebé, pero que era un ángel, y yo no me pude parar, y yo comencé a llorar, y ahí me dice la doctora, ay no, esta mujer entró en shock, ¿qué vamos a hacer? Le digo, alguno levántese y recíbalo, y mi esposo se levantó y lo recibió, y yo tuve que esperar un buen tiempo porque yo temblaba y yo era sentada y yo no podía recibirlo. Cuando ya pude, yo me levanté y lo abrazaba y yo decía, no, esto es un sueño, para mí era un sueño hecho realidad. Los temas que yo trato aquí son los que tú hablabas, por ejemplo, ¿qué hacer cuando los hijos no llegan? ¿No? Que uno como pareja comienza, bueno, y ustedes cuando, y están en una reunión familiar, y cuando vienen los niños, y entonces comienza la incomodidad entonces, ¿qué hacer uno como pareja? El segundo es las puertas de la adopción. Para mí la adopción es una puerta que Dios abrió para nosotros cambiar generaciones, porque es que si la iglesia no hace eso, pues si la sal no sala no sirve, dice la palabra. El otro es la edad de los padres, que hablas tú, la edad de los padres. Nosotros nos entregaron, la adopción de nosotros fue, yo no sé, yo pienso que algo sobrenatural, porque a él nos lo entregaron en 7 meses. 7 meses fue, yo estaba recibiéndolo en 7 meses. La de Juan ya fue pura trámite, y él sí fue muy demoradito. Los cristianos y la adopción, son tabús los cristianos y la adopción. La adopción es una decisión. ¿Cómo es el embarazo y el parto en la adopción? Los adoptantes, la adopción es cambiar destinos. Yo ahí lo hablo claramente, orando por los hijos, como me dijo Dios que podíamos adoptar, como nos dijo Dios que podíamos adoptar, y el privilegio de la adopción. Así es de que
este libro está allá afuera. Nosotros damos gracias al Señor por habernos recibido, por habernos dado y recibido con tanto amor. Gracias, doctor Afanador, porque este es un testimonio de vida.